¿Qué tal? Muy buenos días. Para nosotros es un gusto saludarlos en esta jornada de debate de la gobernación, de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Nosotros somos Juan Pablo Calvás y Mabel Lara, representamos a la Casa Periodística de Caracol Radio y estamos muy emocionados, Juan, de estar esta jornada aquí. Así es, Mabel, es un gusto estar a nombre de Caracol Radio y de la W Radio liderando este debate en el cual vamos a estar escuchando a algunos de los candidatos más opcionados para quedarse con la gobernación del departamento de Antioquia. Hoy hemos hecho una selección con base en las últimas encuestas que se han presentado para determinar quiénes son los que van a estar presentes en este escenario en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hoy, durante algunos minutos, estaremos conversando con ellos de un tema muy importante, propuestas, porque sobre eso nos vamos a centrar más. Sí, vamos a hablar con los candidatos sobre el cómo, no tanto el contexto, el diagnóstico, que creo que ya con todos los debates que sabemos se han realizado en el departamento, pues está muy claro qué es lo que hay que hacer, pero queremos escuchar puntualmente cómo lo van a lograr y de eso se trata este escenario. Para comenzar inmediatamente y muy puntuales, tal cual hicimos la convocatoria, quiero llamar al vicerrector general de la Universidad Pontificia Bolivariana, que está con nosotros, el doctor Luis Eduardo Gómez, quiere darnos un saludo. Mabel y Juan Pablo, muy buenos días. Un cordial saludo a los candidatos, a los estudiantes, a la comunidad en general. Bienvenidos a su Universidad Pontificia Bolivariana. Celebramos que este evento de democracia se lleve aquí, realmente argumentando país, descubriendo el porqué de las propuestas que viene liderando Caracol. Nos llena de profunda alegría para que los ciudadanos se ilustren, se motiven a participar y tomen en conciencia la mejor decisión. Así pues que este evento en los 83 años de la Universidad Pontificia Bolivariana es fiel a toda su trayectoria de generación de conocimiento y de apertura de las ideas. Así pues que bienvenido el debate democrático, el debate de los argumentos y de las ideas en la Universidad Pontificia Bolivariana de la mano de Caracol. Bueno, muchas gracias, vicerrector. Estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a comenzar entonces, Juan. Así es, vamos a comenzar con un minuto para que cada uno de los candidatos pueda presentarse. Antes les vamos a explicar rápidamente cómo va a ser la mecánica con la que vamos a estar trabajando hoy. Se ha definido un número de preguntas, son 30 preguntas sobre las cuales cada candidato tendrá que determinar cuál es el número que le corresponde y dentro de esas preguntas se estarán estableciendo primero un minuto, 30 segundos para contestar la pregunta inicial y luego existe la posibilidad de una contrapregunta por parte de los moderadores en la cual el candidato tendrá un minuto extra para responder. De esta manera avanzaremos rápidamente en la discusión que se ha planteado para hoy. Nos vamos a presentar a nuestros candidatos. Recordemos que hay un minuto para que cada uno de ellos empiece a presentarse. Comenzamos aquí a nuestra izquierda con Juan Camilo Restrepo. Muy buenos días, Juan Pablo, Mabel, a todos los oyentes y amigos del auditorio. Yo soy Juan Camilo Restrepo Gómez, candidato del Partido Conservador. Nací en Medellín, hijo de Eduardo Restrepo y de Beatriz Gómez. Estudié en la Universidad Autónoma Latinoamericana Derecho, posgrado en Legislación Tributaria. Me he desempeñado a lo largo de mi vida profesional no solamente en el sector público como ministro encargado de este país, sino como viceministro en propiedad del Interior. El último cargo que desempeñé en el sector privado fue presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia. Represento lo que es el liderazgo del siglo XXI y es tener experiencia en el sector público y en el sector privado. Estoy casado con Paula Andrea Gómez Franco y estamos en un proceso de gestación de Pedro Juan y hoy estamos cumpliendo 21 semanas de gestación. Muchas gracias. Sigue Iván Mauricio Pérez de Compromiso Ciudadano. Muy buenos días, yo soy Iván Mauricio Pérez Salazar, soy el candidato de Compromiso Ciudadano, un movimiento cívico independiente que practica una política de transparencia, que ha gobernado Medellín en 2 ocasiones, ha gobernado Antioquia en 1 ocasión. Yo soy administrador de negocios, tengo una maestría en economía en la Universidad de Londres
y una maestría en estudios de paz y conflictos en la Universidad de Sydney, Australia. Decidí entrar en la política por la profunda indignación que me causan los corruptos, los clientelistas, los politiqueros que nos roban las oportunidades. También con el convencimiento de que podemos tener una sociedad distinta, mejor para todos. He sido director del Banco de las Oportunidades en Medellín, he sido también secretario de Desarrollo Social, secretario de Hacienda y director del IDEA. Estoy acá porque quiero luchar contra la corrupción, contra la politiquería y representamos todo lo contrario a la política tradicional. Seguimos. Hay un minuto. Ese es el sonido que indica que se les acaba el tiempo a los candidatos, para que lo tengan muy presente. Aníbal Gaviria Echeverry, quien se presenta a la candidatura de la mano del Partido Liberal, el Partido Verde, el Partido de la U y Cambio Radical. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes, buenos días a la universidad, a Caracol, a la W que nos permiten este espacio para debatir. Mi nombre es Aníbal Gaviria Correa. Yo tuve el honor de ser gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. En las dos ocasiones mis gobiernos fueron calificados como los mejores de Colombia. Hoy soy el candidato del Movimiento Ciudadano Independiente por firmas. Es el momento de Antioquia. Ese movimiento tuvo para su inscripción 516.000 firmas, el número de firmas más alto que ha tenido una candidatura a la gobernación de Antioquia por la inscripción de un movimiento ciudadano, y tengo el apoyo también de diferentes movimientos y partidos políticos. Y buscamos fundamentalmente una sociedad más equitativa y una sociedad más pacífica en Antioquia. Gracias, candidato. Y finalmente, antes de él, está Mauricio Tobón Franco, de Firmas Movimiento Tú Puedes. Muy buenos días, un saludo muy especial para Juan Pablo, Mabel, un agradecimiento a la universidad en cabeza de su vicerrector Luis Eduardo y a todos ustedes, al igual que los candidatos. Soy Mauricio Tobón, soy economista de la Universidad de AFIT, especialista en ciencias políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudios de finanzas en el Instituto de Empresa de Madrid, he sido concejal de Medellín, gerente del IDEA y empresario. Mi vocación por lo público me ha llevado a participar en esta candidatura para la gobernación como candidato independiente. Me recorrí las calles del departamento recogiendo las firmas que avalaran esta candidatura y hoy hacen que sea un candidato que no represente ni la derecha, ni la izquierda, ni los partidos políticos tradicionales, ni los viejos jefes de la política antioqueña. Represento a los 6 millones de ciudadanos que quieren que los recursos se manejen de forma eficiente, que la salud llegue a todos los rincones de Antioquia y que se inviertan bien los dineros. Tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Y finalmente cerramos nuestro panel con Andrés Guerra Hoyos, candidato del Centro Democrático. Un minuto para presentarse, candidato. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Guerra, soy comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo 2 especializaciones, una en opinión pública de la Javeriana y otra en comunicación política de AFID. Tengo una maestría en gobierno y políticas públicas en AFID. Hace 4 años aspiré a la gobernación de Antioquia. Le dije a Antioquia que tenía un enorme compromiso de aprender, de escuchar, de entender, de ir adelante, de no lacerar, de hablar sobre los temas superiores del departamento. Y ha sido un periodo supremamente dulce, agradable, entendiendo cada subregión, entendiéndola y modificando el lamentable concepto que el político solo aparece en época de elecciones. Aquí estamos, feliz en mi alma mater, acompañando a mis compañeros y tratando de hablar de los temas superiores, que es lo que necesita Antioquia. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Andrés Guerra. Muy bien, como les contó Juan Pablo Calvás, la dinámica es muy sencilla. Cada uno de los candidatos dirá un número del 1 al 30 y se le realizará una pregunta que hemos establecido aquí en un formulario los 2 periodistas de la casa Caracol Radio y W. Y luego tenemos posibilidad de hacer, si se da, una contrapregunta. Entonces, Juan. Arrancamos con el primer candidato y nos vamos entonces con usted, Juan Camilo Restrepo. Por favor, escoja un número del 1 al 30. 15. El número 15. ¿En cuántos cupos y con qué recursos buscaría ampliar el alcance de la Universidad de Antioquia para que logre tener un mayor impacto en el departamento? Serían 2.000 cupos semestrales para un total de 4.000 anuales. Por supuesto que vamos a lograr dicho número de cupos regionalizando
la institución en sus regiones tan importantes como el Urabá antioqueño. La Universidad de Antioquia es un patrimonio de todos los paisas, de manera que regionalizando la Universidad de Antioquia, ampliando los cupos también de la mano de la Universidad Digital, retomar los 80 parques bibliotecas que están en nuestro departamento, será la manera como nosotros ampliaremos la cobertura del departamento. Y los recursos saldrán de los recursos ordinarios del departamento. Si es necesario, vía ordenanza en la Asamblea Departamental, daremos las discusiones para conseguir su financiación. Muchas gracias, candidato. Nos preguntamos cómo se va a hacer para los estratos más populares, porque uno de los problemas en el departamento de Antioquia es que esos estratos tienen dificultad para acceder a la universidad, a la educación superior. Es decir, hay cobertura medianamente, pero la calidad no es la mejor. Y cuando empiezan a competir con otros estudiantes que están o han estado vinculados a instituciones educativas privadas, pues ellos tienen más ventajas para acceder a la educación superior. ¿Usted cómo se ha planteado esto en temas de educación superior con los de menos recursos? Bueno, lo primero es que vamos a crear un programa de becas de 50.000 en los próximos 4 años. Son 12.500 becas por año. Por supuesto que nosotros vamos a acudir a los criterios que ha manejado la UNESCO en lo que tiene que ver con calidad, con pertinencia, especialmente qué es lo que requiere el mercado laboral. Vamos a trabajar con equidad, con eficacia y eficiencia. La educación será la gran herramienta para poder sacar a Antioquia de ese 7º lugar deshonroso de mayores desigualdades en el departamento. Muchas gracias. Se acaba el tiempo entonces. Es su turno, candidato Iván Mauricio Pérez. La pregunta número 7. La 7. ¿Debe cambiarse la naturaleza jurídica de la fábrica de licores de Antioquia para convertirla en empresa industrial y comercial del Estado? Su respuesta. Nosotros tenemos que cumplir con el fallo del Consejo de Estado. Ya dijo que la fábrica de licores de Antioquia tiene que ser un ente descentralizado y así se debe cumplir. El problema que tenemos en este momento es que se van a cumplir 2 años para que esto se haga y esta administración no ha hecho absolutamente nada. Ahora cuando lleguemos a la gobernación de Antioquia el 1 de enero vamos a tener que estar apresuradamente cambiando la naturaleza de la fábrica de licores de Antioquia. Esto representa un riesgo muy grande para la gobernación, porque lo que sucede ahora es que la fábrica de licores está inmersa en el interior de la administración de la gobernación de Antioquia y esto permite tener una caja, o sea, una liquidez por las ventas de licor muy importantes para la gobernación. Esto se va a perder. Adicionalmente, hay una ley que se llama la 617 y el cumplimiento de los indicadores financieros se va a ver perjudicado por este motivo. Otra cosa más. Actualmente la fábrica de licores de Antioquia ya le vendió a los comercializadores 18 meses de inventarios. Lo que quiere decir es que estamos ya 1 año y medio por delante de las ventas de la fábrica de licores. Va a crear un problema inmenso. Lo que va a dejar esta gobernación con la fábrica de licores es un problema gigantesco que tenemos que resolver nosotros, escindirla y mirar qué vamos a hacer con todo ese licor que ya se vendió para poder recuperarla. Sí, candidato, pero desde la actual administración lo que se señala es que la decisión del Consejo de Estado no es una orden, sino que es una sugerencia. ¿Usted qué piensa respecto a esa perspectiva que se tiene desde la actual administración? ¿No puede considerarse que en realidad lo del Consejo de Estado es más que una indicación, más que una orden perentoria a la gobernación de Antioquia, una posibilidad que puede evaluarse en su conveniencia o inconveniencia para la administración departamental? Yo lo que he visto es que la gobernación de Antioquia se está tirando la pelota con la asamblea departamental. Entonces dice, no, eso es una sugerencia y que la asamblea departamental tiene que decidir si esto se tiene que o no se tiene que hacer. Y la asamblea departamental no ha tenido ninguna decisión. Aquí lo que ha faltado es decisión política. Aquí lo que ha faltado es respetar la ley. Lo que dijo el Consejo de Estado se tiene que cumplir, le duela a quien le duela. Entonces hay que tomar rápidamente una decisión al respecto y yo creo que se tiene que escindir. Muchas gracias, candidato Iván Mauricio Pérez. Vamos con Aníbal Gaviria Correa. Candidato, un número del 1 al 30, por favor. El número 3. Número 3. La zona costera de Antioquia se verá impactada fuertemente por el incremento de los niveles del mar, producto de la crisis climática que golpea al planeta. ¿Qué propone para anticiparse a esta situación de emergencia que golpeará las costas antioqueñas?
Bueno, en primer lugar, nosotros hemos enmarcado nuestro programa de gobierno en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las 5 líneas estratégicas, y dentro de las 5 líneas estratégicas tenemos la línea Nuestra Tierra, que es el propósito de mitigar los efectos del cambio climático en forma general en el departamento. En lo que tiene que ver con las costas del litoral Caribe en Antioquia, lo que debemos hacer es avanzar en los estudios y, después de los estudios y los diseños, la construcción de los propósitos de mitigación de ese cambio climático. Indudablemente, el frente que más va a afectar a Antioquia es el frente del norte, especialmente los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes. Y allí habrá que avanzar en las obras de mitigación específicas para que el cambio climático no tenga los impactos devastadores en uno de los frentes más importantes del Urabá norte de Antioquia, que es el futuro de la posibilidad de turismo en el norte del departamento. Pero usted habla, candidato, de obras de mitigación. ¿Cuáles son esas obras de mitigación que se desarrollarían en el marco de su gobierno? Pues como lo mencioné al principio, las obras que después de un diseño técnico se decidan. Ese no es un tema que obviamente corresponda directamente en forma explícita al gobernador, sino los estudios técnicos que seguramente deben ampliarse de los que ya se han hecho en conjunto, por ejemplo, con las universidades, para definir cuáles son las obras más adecuadas. Esas que se diseñen serán las que se ejecuten. Perfecto, es el turno ahora del candidato Mauricio Tobón Franco. ¿Qué número elige? Elijo el número 19. Número 19. Colombia en general tiene déficit de policías por 2 temas, tema vocacional y porque se están retirando los que tenemos. ¿Cómo solucionamos en este departamento la situación de orden público, las regiones que ya están identificadas con bandas criminales? Pero por favor no nos diga aquello de más policías y cámaras de seguridad. Perfecto, Mabel, sí, eso lo hemos venido oyendo en todas partes. Quiero ser muy claro, hoy el gran problema de seguridad en Antioquia es el narcotráfico. En este departamento se está produciendo aproximadamente el 35% de cocaína que llega a los mercados mundiales. Y es hoy un problema que se centra solamente en la atención que pueda entregar el departamento de Antioquia con el acompañamiento del gobierno nacional en su desarrollo de contrarrestar la evolución del negocio. Yo he propuesto al departamento que, como este es un problema internacional, que es un problema también de la demanda, es necesario internacionalizar el problema del narcotráfico en Antioquia, volver al pasado donde se desarrolló un plan Colombia para atender el problema del narcotráfico en Colombia, pero esta vez un plan Antioquia, donde el acompañamiento internacional es completamente necesario para atender todos los frentes, donde tengamos un desarrollo normal y evolutivo del proceso de sustitución de cultivos, contraatacar con fuerza todo lo que tiene que ver con la distribución, producción y comercialización, y generar también oportunidades para que los ciudadanos que están en estas zonas de conflicto, donde está la producción de cocaína, puedan ser atendidos de manera correcta, en oportunidades para la educación, para la salud, para posibilitarles el mejor acceso a las condiciones de desarrollo social. Es muy importante también la inteligencia. Vamos a fortalecer la inteligencia en Antioquia para contrarrestar este grave problema de seguridad que tiene el departamento. Oiga, candidato, ¿está usted? Se acaba el tiempo. ¿Está usted de acuerdo con la militarización, por ejemplo, del Bajo Cauca o incluso del nordeste antioqueño, de toda esta zona que es considerada roja? Mabel, hoy ya hay militarización en el Bajo Cauca. Está la operación Aquiles avanzando por todos los rincones de la región y no ha sido suficiente para contrarrestar la difícil situación de narcotráfico y avance de las bandas criminales que allí hay. Como le decía, es necesario fortalecer la inteligencia para ir adelante los criminales, para poder saber ellos cómo se mueven en el territorio, pero sobre todo fortalecer las oportunidades. Tenemos que quitarle jóvenes al crimen, tenemos que quitarle los jóvenes al delito, ofreciendo oportunidades de educación y salud para ellos.
Muchas gracias, candidato. Les recordamos que usted está escuchando esto a través de las frecuencias de Caracol Radio y la W Radio en Medellín, y usted también puede seguir esta transmisión en video a través de nuestras páginas web wradio.com.co, caracol.com.co, así como el Facebook Live de ambas emisoras, W Radio Colombia y Caracol Radio. Candidato Andrés Guerra Hoyos, un número del 1 al 30, por favor. Número 3. Número 3. Lamentamos informarle que ya lo escogió otro candidato. ¿Puede elegir otro? El 4. El 4. Candidato Andrés Guerra, ¿usted está de acuerdo con el desarrollo de proyectos mineros en Jericó? El tema de la minería tiene que tener mucha prudencia en los próximos 4 años. Yo soy un hombre ambientalista 100%, pero entiendo que hay unas subregiones de Antioquia que tienen ese proceso muy evolucionado, que tiene permisos sociales. Es el caso del nordeste antioqueño y del Bajo Cauca. La minería legal, ancestral y familiar generan más de 10.000 empleos. Igual pasa en Buriticá, en el occidente antioqueño, cuando la Continental genera prácticamente 3.200 empleos directos y 1.800 indirectos. No hay ninguna otra empresa en el occidente y sus 19 municipios que nos generen esos 5.000 empleos legales y sobre todo tecnificados y en un escenario que se necesita en la subregión del occidente. Pero vamos al suroeste, Jericó. Jericó lo que primero necesita es el permiso de las comunidades, de la sociedad. Hoy ese permiso no existe porque el suroeste ha avanzado desde la caficultura a los cítricos, al turismo, y hoy pienso que en las regiones de Antioquia donde no exista ese permiso social no estará la minería. Candidato, pero usted nos dice, no está el permiso de las comunidades. Algo muy distinto están señalando desde las empresas mineras, en donde hablan de reuniones con las comunidades, en donde se reconoce el respaldo de algunos líderes en la zona, en donde incluso se ha dicho que ellos igual tienen los permisos mineros y están avanzando con el desarrollo de algunas de las obras preliminares al respecto. ¿Basta con conversar con las comunidades? ¿Basta con la autorización de las comunidades? ¿O usted no cree que hay un compromiso de parte de la gobernación en términos de la defensa del medio ambiente, la defensa de las comunidades rurales y sobre todo en esta zona del país, también de la defensa misma del paisaje, que es uno de los valores que tiene Jericó? Por eso les decía, mucha prudencia. Soy un hombre ambientalista 100%, pero también hay que entender que estas empresas que han llegado al país han tenido una inversión alta y que nosotros tenemos que ser muy prudentes para llamar a la trilogía, la academia, el sector privado y a la gobernación para llegar a una concertación. Por eso es muy importante el permiso social, pero a la vez escuchar al sector privado que está invirtiendo recursos en ese sector. Bueno, muchas gracias. Empezamos otra ronda de preguntas. Recuerden cuál es nuestra dinámica. Tenemos un formulario de 30 preguntas que hemos establecido con diferentes fuentes en la región y el candidato escoge un número y define su pregunta. ¿Qué les parece si empieza usted en este momento esta ronda, entonces, candidato Iván Mauricio Pérez, y escoge un número? El número 29. Muy bien. ¿Sabe que tiene todo que ver con lo que acabamos de preguntar? Porque una es la situación de Jericó y otra es la situación de otros municipios que tienen vocación de minería. ¿Usted cree que en general, retomando la pregunta de Juan Pablo, esta gobernación le apuesta a la protección del medio ambiente y no a la explotación minera, o depende? Y si es depende, ¿depende de qué y en qué municipios? Yo creo que este país tiene que tomar una decisión y desacoplarse de la economía extractiva. No tenemos plan B para el mundo, este es el que tenemos. Nosotros tenemos una inmensa riqueza en Antioquia. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y Antioquia es el segundo departamento más biodiverso de Colombia. Y nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente con los antioqueños y antioqueñas, sino que tenemos una responsabilidad con el mundo de proteger nuestro medio ambiente, nuestra riqueza ambiental. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, la mina en Jericó no debería pasar, tenemos que proteger el medio ambiente. Eso sí, está claramente en el Bajo Cauca, en el nordeste minero, tienen una minería ancestral. Lo que vamos a hacer allí es
nosotros vamos a fortalecer el centro mineroambiental, que ya existe, pero está abandonado. Tiene muy pocas cosas y lo vamos a convertir en la gran universidad ambiental de Colombia para poder hacer una minería responsable, una minería que sea consciente con el medio ambiente, una minería que proteja a los mineros. Allí es tradición. Desde que los españoles llegaron por Urabá, inmediatamente se fueron al Bajo Cauca, Cáceres, Tarazá, Zaragoza. Son poblaciones que tienen muchísimos años, más de 400 años, y eso hay que respetarla, pero con una minería responsable, con conocimiento, con tecnología y con innovación. Por favor, respóndanos cómo específicamente minería ilegal va a ser atacada en su gobierno, porque entiendo que respeta usted la vocación minera de algunos municipios. ¿La ilegal cómo la va a atacar puntualmente? La minería ilegal estamos hablando, Mabel, ¿cierto? Sí, señor. 2 puntos fundamentales. 1, la comercialización. Hay que atacar la comercialización de oro ilegal. Ahí están las fuentes. Y 2, el lavado de dinero. Nosotros tenemos que atacar las cabecillas, allí donde se están moviendo las platas, allí donde están saliendo las platas, allí donde van las platas hacia el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que atacar. Y sí proteger el minero ancestral, pero dándole conocimiento, dándole innovación y dándole tecnología. Muchas gracias, candidato. Aníbal Gaviria, un número del 1 al 30. 15. El número 15 ya lo escogieron. El número 25. 25. Reconociendo los episodios que se registraron y que son nacionalmente conocidos con la Contraloría Departamental de Antioquia, usted puntualmente, ¿qué propone para erradicar, para controlar la corrupción en este departamento? Y arranquemos por ahí, por las Contralorías que bien sabemos que a nivel nacional se convirtieron en un apéndice de los gobiernos, apéndice que muchas veces, como se vio aquí en el departamento de Antioquia, se dedica a archivar investigaciones que deberían tener un impacto sobre aquellos que son controlados. ¿Cómo hacer para cambiar este escenario, candidato? Bueno, en primer lugar, frente al tema de la Contraloría, el compromiso de nuestra gobernación de no intervenir en la elección del Contralor, para que ahí no haya un vínculo o un lazo entre el gobierno departamental y el Contralor, para que haya esa independencia y esa autonomía entre las dos instituciones. En segundo lugar, frente a la transparencia en forma general, volver a recuperar la Feria de la Transparencia que realizamos en la Alcaldía de Medellín en conjunto con la Gobernación de Antioquia. En tercer lugar, avanzar en un proceso de meritocracia para la designación de los servidores públicos, para que la gran mayoría, el más alto porcentaje de servidores públicos se designen en forma también por sus méritos y en forma independiente y autónoma, para que ejerzan la función, porque tienen las mejores capacidades para cada uno de los diferentes cargos. Y hacer una campaña transparente desde el principio para que allí tenga las bases de un gobierno transparente. Nuestra campaña donará los recursos después de la reposición a 10 instituciones sin ánimo de lucro. Eso nos da la independencia, la autonomía, pero también la conciencia social desde la campaña como ejemplo para el gobierno. Candidato, pero cuando usted aparece en el tarjetón con el logo del Partido Liberal, con el logo del Partido Verde, con el logo del Partido de la U, con el logo de Cambio Radical, ¿cómo puede decir que va a dedicarse a la meritocracia? ¿Cómo puede garantizarle a sus electores que usted no va a estar amarrado a estos 4 partidos que hoy están respaldando su candidatura? ¿No es eso más bien algo que va en contravía de los preceptos o de los postulados de lucha contra la corrupción y más aún de lo que usted acaba de mencionar, meritocracia? Pues no, me parece muy extraño lo que usted dice, porque ahí usted está asumiendo que supuestamente esos partidos son focos de corrupción. Yo lo que creo es que hay que trabajar con todas las personas y sacar lo mejor de cada persona. Mi candidatura es una candidatura independiente con un movimiento que se llama el Movimiento de Antioquia, con 516.000 firmas. Y lo claro es que cuando yo he gobernado con el apoyo de los partidos, pero el que ha gobernado es Aníbal Gaviria. Y el jefe de nuestro gobierno es Aníbal Gaviria, ningún otro partido, y así lo he demostrado las 2 veces que he gobernado. Candidato Mauricio Tobón, su turno. 14. La 14. ¿Qué opinión le merece el debate medioambiental sobre conservación versus desarrollo? ¿Qué zonas del departamento deben estar protegidas y hoy no lo están?
A ver, sin duda alguna ese es el gran debate en el que está hoy la humanidad, conservación versus desarrollo, donde en Antioquia, en algunas zonas hemos logrado encontrar el equilibrio, como lo es el norte de Antioquia, como lo es el oriente antioqueño, como el suroeste, a pesar de los ataques que ha querido tener la minería extractiva en zonas como Jericó. Vemos como en otras zonas del departamento, por el contrario, el desarrollo ha terminado y aniquilado zonas tan importantes como el nordeste, el Bajo Cauca, el occidente antioqueño. Por eso nuestra política de conservación va a ser bastante importante, en armonía con nuestra naturaleza, en armonía con nuestros recursos, para poder encontrar el progreso, siempre y cuando exista una estabilidad adecuada con el medio ambiente. Nosotros no podemos solamente pensar en crecimiento económico exterminando las posibilidades de la vida en el territorio. Nosotros no podemos solamente pensar en crecer restándole posibilidades de mantener el verde y el equilibrio de los ecosistemas del departamento. Por eso voy a fortalecer la Secretaría de Medio Ambiente del departamento con un programa muy importante que ha venido dándose en esta administración, y es la compra de los bosques naturales de Antioquia, de los sitios donde existen los nacimientos de agua del departamento, para que podamos seguir teniendo sostenibilidad ambiental en estas zonas. Voy a fortalecer un programa muy importante como lo es el Banco 2, que le permite a los campesinos de Antioquia cuidar las cuencas, cuidar los bosques para tener equilibrio y sostenibilidad del medio ambiente. Candidato, pero usted dice fortalecer la Secretaría de Ambiente, pero no nos ha dicho cuáles serían las zonas, nombres que deben ser protegidos, que hoy no lo están. ¿Cuáles considera usted que se deben proteger? 1. Bajo Cauca, minería sostenible. Es muy importante seguir desarrollando la minería en esta zona del departamento, pero teniendo un cuidado especial por el medio ambiente. 2. Nordeste. No podemos seguir con el avance rampante de la minería y en desequilibrio con el mantenimiento del medio ambiente. Y voy a cerrar filas frente al suroeste antioqueño. No puede existir minería extractiva y no al proyecto de Jericó, que lo que quiere es convertir al suroeste antioqueño en una zona similar o igual al nordeste o al Bajo Cauca antioqueño. Muchas gracias, candidato. Andrés Guerra, es su turno. Juan Andrés, 10. La número 10. ¿Cuál es su estrategia, candidato, para incentivar el interés de las nuevas generaciones en la agricultura y el campo antioqueño? ¿Cómo hacer para que se dejen de despoblar las zonas campesinas, para que los jóvenes terminen llegando a las ciudades aumentando los problemas sociales? ¿Cómo hacer para que los jóvenes se queden en el campo, se enamoren del campo y trabajen en el campo? Excelente pregunta. Primero, les voy a dar cifras. La edad promedio de nuestro campesino en Antioquia está de 56 años. Segundo, cada 12 meses entran a Antioquia 28.000 jóvenes de 114 municipios. Nosotros planteamos, primero, llevar a las 3.921 escuelas rurales internet para modificar la educación de la cartilla y la guía, obsoleta en el mundo. Segundo, vamos a modificar el bachillerato para que noveno, décimo y 11 tenga un bachillerato técnico y el joven ya salga con una formación de educación moderna y sobre todo de educación pertinente para el territorio, y empiece a modificar el concepto de venir a la cabecera municipal o al área metropolitana. Tercero, vamos a llevar educación superior virtual en esas mismas escuelas rurales luego del mediodía. ¿Para qué? Para que el joven no esté buscando en la ciudad o en la cabecera municipal la educación superior. Nosotros tenemos que motivar al joven a que se quede en el campo porque tiene posibilidad de institucionalidad, de presencia y que tiene la posibilidad de tener calidad de vida. Ahí está el principio básico de una economía, cuando el joven siente que puede hacer parte de una clase media productiva. Candidato, pero usted nos habla mucho del tema de educación, conectividad, la posibilidad de que haya educación superior en esas zonas rurales, pero hay un punto clave y es el ingreso. Usted no puede decirle a un joven, quédese en el campo, cuando el ingreso del campesino normalmente es muy inferior respecto al que podría llegar a conseguir en la ciudad. Hablemos entonces del tema del ingreso, porque usted no puede decirle a un joven, quédese, estudie, haga la universidad y luego pues muérase de hambre. ¿Cómo solucionar el problema del ingreso para que los jóvenes quieran quedarse en el campo? Juan, no escuchaste la respuesta. Te dije al final, clase media productiva. Claro, pero ¿cómo, candidato? Ahí voy, clase media productiva.
con la capacidad de la formación educativa, de la educación superior virtual y con la posibilidad de la presencia de la institucionalidad, podemos generar esa cadena de productividad, de valor agregado, para que el joven tenga la capacidad de tener recursos en el bolsillo y poder generar clase media productiva. Muchas gracias. Es su turno, candidato Aníbal Gaviria. ¿Qué pregunta? Ay, tiene toda la razón. Le toca a usted, Juan Camilo Restrepo. Sí, señor. 20. La número 20. Sí. Ay, sí, señor. Está haciendo defender los derechos. Muy bien. Aló, no me preocupe. Bueno, Antioquia tiene en el puerto de Urabá uno de los sueños más importantes para conectarse con el mar. Hoy se han retrasado algunos procesos de la puesta en funcionamiento por desacuerdos con empresarios bananeros y también por temas de restitución de algunas tierras en Puerto Girón. ¿A qué se compromete usted con este proyecto y cómo está dentro de su plan de gobierno? Más apropiada esa pregunta no puede ser. Fui presidente de Augura durante los últimos 5 años. Vamos a convertir ese sueño en una realidad. De la mano no solamente de poder crear esa obra de infraestructura, sino también de la mano de crear lo que se conoce como cultura puerto. ¿Qué implicaciones tiene que llegue un sistema portuario a Urabá, a Puerto Antioquia, donde la gobernación de Antioquia tiene un porcentaje de dicho proyecto? De manera que me comprometo para que ese sueño se convierta en una realidad en los próximos 4 años. Pero también me comprometo para que consigamos las 6 millones de toneladas de comercio exterior que se requieren para el cierre financiero. Hoy se movilizan por Urabá 2,5 millones de toneladas que se tiene que complementar para llegar a 6 millones para poder crear esa obra tan importante. De la mano del café, de los cítricos, el aguacate, las flores. Antioquia tendrá en Juan Camilo Restrepo una persona que convertirá ese puerto de Urabá, Puerto Antioquia, en una realidad. Sí, pero no me respondió sobre problemas de tierras y empresarios bananeros. ¿Cómo los va a sentar en la mesa? ¿Cómo soluciona ese problema? Con el diálogo social, con un diálogo constructivo con la base, incorporándolos al proyecto. Por supuesto, aquellas reclamaciones de tierras me voy a ajustar a lo que decidan los jueces, pero siempre y en todo caso daré garantías para que ese proyecto se convierta en una realidad y, por supuesto, generar riqueza, desarrollo territorial y donde estén incorporadas las comunidades. Muchas gracias, candidato. Estamos en directo a través de las frecuencias de Caracol Radio y de la W en este debate con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Recuerde que usted también puede conectarse a través de nuestro Facebook Live en Caracol Radio o en el Facebook de la W, así como seguirnos en nuestras páginas web caracol.com.co y wradio.com.co. Candidato Aníbal Gaviria, arrancamos una nueva ronda. ¿Qué número elige? Pregunta 9. Pregunta 9. El 13% de la población de este departamento, según cálculos del DANE, es una población afro. Díganos quiénes en su equipo cercano hoy de campaña pertenecen a esa comunidad. Díganos qué rol juegan. Muy bien. Primero quiero decirle que en la gobernación nuestra y de mi hermano Guillermo creamos la gerencia de negritudes, la primera que se creó en Colombia. En nuestra campaña nosotros tenemos al doctor Alberto Barrios, que fue gerente de negritudes, y él es, digamos, el coordinador del tema de negritudes, y tenemos también a Eneida Bellojín, 2 personas de primer nivel en la campaña para impulsar el tema de la transversalidad de los aspectos relacionados con la población afro. Y además de tener a estas 2 personas en el primer nivel de la campaña, tenemos varios programas. Uno de ellos se llama Soy Afro, Soy Vida, para impulsar la transversalidad, repito, de los temas de negritudes en la gobernación de Antioquia, incluyendo los temas de educación y empleo como los 2 primeros y principales para la población afro. Muy importante lo que nos menciona y sobre todo esta estrategia, candidato, pero usted me dice que Alberto Barrios y Eneida Bellojín están trabajando el tema de negritudes en su campaña, ¿correcto? Así es. ¿No es posible o no hay dentro de los otros temas que le competen a la gobernación y a su campaña personajes de la comunidad afro? Porque estamos acostumbrados a ver en Colombia eso, y es que a los afros se les delega lo afro
¿Y por qué no delegarle a los afro otras responsabilidades? Temas de minería, temas de educación, temas de medio ambiente, temas de seguridad. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Absolutamente de acuerdo. Seguramente en el gobierno, además le digo, en la campaña, Eneida Bellojín y Alberto Barrio no son los dos únicos miembros de la población afro. Tenemos muchísimas personas de la población afro en el tema programático, en los temas de operación logística de la campaña. Y así lo hemos tenido en los gobiernos y seguramente lo tendremos en el gobierno de ese momento de Antioquia. Bueno, gracias, candidato. Les toca ahora sí a Mauricio Tobón su pregunta. 12. La pregunta 12. Bueno, mucho se ha hablado de la reactivación del ferrocarril de Antioquia. ¿Cree que esta es una prioridad para el departamento? Sin duda, es una prioridad para Antioquia. Estuve participando en la Junta del Proyecto Ferrocarril de Antioquia durante 3 años, donde logramos el diseño del proyecto para conectar el área metropolitana entre Barbosa y Caldas, como un tren de pasajeros, un tren que permita la conectividad completa del área metropolitana para pasajeros y que sea además un complemento para el metro de Medellín. Se ha determinado que este proyecto vale aproximadamente unos 4.8 billones de pesos. Ya se ha radicado hace 2 semanas ante el gobierno nacional el proyecto para acceder a la ley de metros, donde se busca tener un 70% de financiación del proyecto por parte del gobierno nacional, y buscaremos el 30% restante a través de crédito para el departamento de Antioquia. Para eso vamos a buscar que nos liberen parte de las garantías y de la fuente de pago que hoy se tiene asignada al metro de Medellín ante el buen comportamiento que hemos tenido en el pago de la deuda. Se tenía presupuestado pagar esta deuda en el 2073. Por unas mejores fuentes de ingresos y por un mejor desempeño de estas, hemos bajado en 20 años el pago de esta deuda como región. Esto nos permite endeudarnos y acceder a este otro 30%. Además, se ha avanzado desde el ferrocarril de Antioquia en la contratación de lo que serían los diseños en etapa de fase 2 hasta llegar al puerto de Urabá, como ese gran sueño de los antioqueños. En mi gobierno se va a hacer el ferrocarril de Antioquia. Oiga, ¿y cómo lo va a hacer? Es decir, en tema presupuestal, ya usted nos dice un poco cómo, de dónde va a sacar, pero se había pensado incluso en que Hidroituango podría generar alguna plata directamente que beneficiaría la construcción del ferrocarril. Con la crisis hoy de Hidroituango, pues uno siente que tal vez esa plata no podría utilizarse. ¿Usted la usaría? ¿Usted se mantiene ahí? Mabel, coordiné durante este gobierno el descuento de flujos futuros de Hidroituango por 2.7 billones de pesos para lograr esta operación. Lamentablemente sucedió en Hidroituango este daño hace aproximadamente unos 16 meses y ya creo que en el gobierno siguiente no se podrá contar con estos recursos para hacer el ferrocarril de Antioquia. Por eso he propuesto que sea a través de la ley de metros y un 30% de deuda, la manera que acabo de contarle, la manera de hacer realidad ese sueño para Antioquia, el ferrocarril de Antioquia. Es decir, Hidroituango no. ¿Perdón? Hidroituango no. Hidroituango no nos va a permitir desarrollar el ferrocarril de Antioquia en este próximo cuatrenio. Gracias, candidato Mauricio Tobón. También un saludo a los televidentes de Telemedellín, que a esta hora también está transmitiendo este debate que emitimos desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Candidato Andrés Guerra, su turno. Elija un número, por favor. Juan, 7. El número 7 ya fue elegido. El 13. 13. ¿Cómo garantizará usted, si es elegido gobernador, que haya calidad en la oferta educativa básica y secundaria o bachillerato en las zonas más apartadas del departamento, que según los informes que se tienen, ofrece una educación de muy baja calidad, por no decir que mediocre? Ahorita daba un inicio a dicha pregunta. Nosotros tenemos 3.921 escuelas rurales en Antioquia. Solo están conectadas a internet 450. Es solo el 11% de las escuelas conectadas a internet. Hoy todavía en la escuela rural tenemos la guía y la cartilla. Ese es un modelo educativo recogido en el mundo. El principio básico a partir del 1 de enero es conectar las 3.921 escuelas rurales como una victoria temprana. ¿Para qué? Para modificar el módulo educativo en las regiones rurales. Por eso hablamos que 9, 10 y 11 vamos a hacerlo bachillerato técnico, con la posibilidad de tener una educación más moderna y pertinente en el territorio. Compartel, hasta el 2012, 4 de febrero, funcionó como conectividad con los municipios. Hoy necesitamos
internet satelital para poder mejorar la educación ante una geografía agreste, difícil, quebrada como un acordeón. Tenemos 63.612 kilómetros. La peor amenaza que nosotros tenemos es ese territorio extenso para llevar una educación pertinente y con calidad. Por eso el internet y la conectividad es clave. Candidato, pero ¿considera usted que el internet, la conectividad, el bachillerato técnico solventa el problema base del tema educativo que son los profesores? El profesor es fundamental, es el capital humano. Hoy tenemos más de 22.000 profesores en territorio. Una cosa es hablar con un profesor que está en zona urbana y otra muy diferente con la que está en zona rural. Pero lo primero que le pide a usted el profesor Juan en cualquier región es que le dé un mecanismo, un instrumento para enseñar de otra manera, y usted le pregunta a los profesores y lo primero que le dicen: hombre, por favor, por lo menos conéctenos con el mundo, con internet, para enseñar otros modelos. Muy bien, muchas gracias. Candidato Juan Camilo Restrepo. 8. La pregunta 8, y esto es puntual para que nos responda. ¿Cuál es hoy, según su criterio, el mayor foco de corrupción de Antioquia y su gobierno departamental? ¿Cómo va a controlar ese foco de corrupción? El principal foco de corrupción, respetando el debido proceso, es el caso que se lleva en la Contraloría General del departamento. No puede ser esas indicaciones y esos elementos tan bochornosos que van en contravía de lo que ha sido la cultura paisa, que es la honestidad, la transparencia, el trabajo de manera legal. Por supuesto que Antioquia no puede vivir un proceso 8000. Y Juan Camilo Restrepo como gobernador, y que hago parte de un partido conservador, donde los congresistas se fueron con otro candidato, donde me sacaron de la sede, donde he demostrado que Antioquia tiene nuevos liderazgos, le voy a garantizar la transparencia a este departamento. Y como el foco está concentrado en la Contraloría General del departamento, no me voy a inmiscuir en la coalición de la Asamblea Departamental para elegir al Contralor. Juan Camilo Restrepo lo único que tiene es una hoja de vida transparente. No tengo ninguna investigación ni penal, ni fiscal, ni disciplinaria. Quiero demostrar que las cosas se pueden hacer de la mejor manera, pero además la gerencia de control interno, también quiero una persona que haga parte de la oposición, y esa persona la voy a nombrar a partir del 1 de enero. Oiga, candidato, ¿qué opinión le merece a usted la solicitud de misericordia del gobernador Luis Pérez ante los hechos de corrupción y directamente al contralor destituido? No, pues ¿cómo que misericordia? No me parece que fue desafortunada esa frase del señor gobernador de Antioquia. Yo respeto el debido proceso, para que no digan que yo ya estoy condenando al contralor, pero lo que sí me parece es que esos hechos son bochornosos y eso no merece la cultura paisa, y uno no debe tener misericordia con una persona que supuestamente está inmerso en tan graves delitos. Muchas gracias, candidato. Iván Mauricio Pérez, de Compromiso Ciudadano. La pregunta 17. La pregunta número 17. Volvemos con el ferrocarril de Antioquia. El actual gobernador, como lo señalaba Mabel hace un instante, manifestó que anticiparía recursos de Hidroituango para financiar uno de estos proyectos, tal vez de los más ambiciosos en la región. En medio de la crisis de Hidroituango, en medio de la situación económica en la que ésta ha dejado al departamento, ¿usted se mantiene en el proyecto? En el proyecto del ferrocarril, por supuesto. ¿Cómo lo financia entonces? Yo creo que es absolutamente necesario para el desarrollo de Antioquia y sobre todo para el área metropolitana, este primer tramo entre Barbosa y Caldas del ferrocarril de Antioquia. Yo creo que ahí tenemos que hacer una articulación de esfuerzos. Por supuesto, la gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín, pero sobre todo la nación, que a pesar de que ha dicho que los recursos son escasos, pues nos tiene que ayudar. Nosotros aquí en Medellín, en el área metropolitana, hemos construido los cables, hemos construido el tranvía, la gran mayoría del Metroplus, lo hemos construido nosotros con nuestros recursos, y hay una ley de metros que dice que la nación tiene que aportar los recursos. Nosotros en Antioquia nos tenemos que hacer sentir y decirle a la nación: venga y aporte sus recursos. Hacer articulación con Medellín, hacer articulación con la gobernación y la posibilidad clara de poder tener una APP allí con privados, de tal forma que hagamos de este un proyecto que sea viable.
Usted nos habla de la ley de metros, pero la ley de metros no es precisamente para construir transporte masivo, transporte de pasajeros, y no lo que podría ser que es sobre todo un transporte de carga. Lo que pasa es que pasa por todo el Valle de la Aburrá y nosotros tenemos que entrar en esa discusión. Nosotros tenemos que construir a partir de ahí. Esto lo que va a solucionar mucho tiene que ver con el Valle de la Aburrá y el transporte del Valle de la Aburrá. Además soluciona los temas ambientales del Valle de la Aburrá. Nosotros tenemos que privilegiar en el Valle de la Aburrá el transporte público y este tren nos permite empezar a solucionar ese transporte público, ese transporte de carga sobre todo para solucionar los problemas ambientales. Entonces allí tenemos que pedir la intervención decidida de la nación. Muy bien. Es su turno, candidato Aníbal Gaviria. No, termina ronda. Terminamos ronda. Terminamos ronda. Y sigue Aníbal Gaviria. Entonces, ¿Sí? no, sigue ahora Mauricio Tobón. Mauricio Tobón. Gracias, Juan Pablo. Usted tiene clarísima la dinámica. Bueno, Mauricio Tobón, su pregunta. Perfecto. La pregunta, la 21. Bueno, como esta es muy buena pregunta a propósito de quienes nos acompañan. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de entonces Aníbal Gaviria, propuso en su momento privatizar la fábrica de licores. Fusionó además a UNE con una empresa que se llama Millicom entre sus proyectos de gobernación. ¿Usted está contemplando fusiones, privatizaciones de las rentables empresas del departamento de Antioquia? No contemplo la privatización de la fábrica de licores de Antioquia. Está por fuera de mis expectativas en el desarrollo del gobierno. Creo que quienes lo hayan intentado en el pasado intentaron hacer un acto que hoy Antioquia estaría cobrándolo en las urnas, pero lamentablemente nosotros tenemos una mente tan cortoplacista y se nos pasan las cosas que hoy ya no lo tenemos presente. Voy a hacer de la fábrica de licores un ente fortalecido, donde vamos a rediseñar su distribución. Hoy la manera como se entregan los productos de la fábrica de licores a los mercados es incorrecta. Terminan favoreciéndose solamente 2, 3 compañías que no lo hacen de manera eficiente ni terminan copando de manera correcta los mercados. Por lo que yo voy a entrar a revisar la manera como se distribuyen los productos de la fábrica de licores. Voy a volver a que la fábrica de licores sea una fábrica de licores y alcoholes. Lamentablemente por decisiones en el pasado, decisiones extrañas, se terminó con el negocio y la producción de alcoholes en la fábrica de licores, sabiendo que teníamos las condiciones para ser rentables y poder atender el mercado de alcoholes en Colombia. Voy a hacer nuevamente la fábrica de licores la gran posibilidad para acceder a los mercados de alcohol en Colombia de forma competitiva, porque venimos cayendo de forma notoria, sobre todo en productos como el aguardiente y el ron, en el desempeño en los mercados. Vamos a buscar otros productos de manera alternativa para poder atender el negocio de la... Oiga, fíjese que conversando con algunas personas en el departamento nos dicen que las decisiones quizá de los actuales mandatarios no han beneficiado lo que está pasando con la FLA. Y le pregunto por lo siguiente, incluso ante el problema con Belén de Bajirá, el gobernador ha dicho que no se envíe algunas botellas de el licor local al departamento, pero además hay un stock muy grande de 18 meses de los comercializadores. Una estrategia, una solamente, puntual para reactivar. Y esto es una contradicción, pero el consumo, la venta de licores en un departamento que cada vez menos consume aguardiente y consume otras bebidas, una estrategia puntual. Una sola, terminar con el esquema de distribución que hoy tiene la fábrica de licores de Antioquia, que es un esquema completamente privado. Hoy tenemos una fábrica que es de todos, pero que se terminan beneficiando unos pocos con la manera como le están entregando sus productos. Vamos a rediseñar el esquema de distribución de la fábrica de licores, vamos a hacerlo de una manera mucho más transparente para que los ciudadanos puedan conocer cómo es esta manera de entregar los productos al mundo y podamos copar los mercados internacionales de una mejor manera. Muchas gracias, candidato. Vamos con Andrés Guerra. Elijo un número, por favor. Juan, 20. El número 20, ya lo eligieron, candidato, le toca a otro. El 1. El 1. El Bajo Cauca se encuentra completamente bajo el control de bandas criminales, de la guerrilla y de las disidencias. Hoy día, a pesar de que, como ya lo mencionamos en este debate, hay una presencia militar muy importante, incluso hasta se están recuperando viejas historias del pasado que creíamos olvidadas, y es que le dicen a las personas: si usted está caminando, si usted está andando entre Tarazá y subiendo a Medellín, no se pare, no pare nunca, porque puede correr peligro. ¿Cómo recuperar en su gobierno el control institucional en esa zona si ni siquiera la presencia del ejército, masiva además, lo ha logrado?
Creo que tiene que ser una presencia de una trilogía virtuosa de la nueva gerencia pública, que es lógicamente el sector privado, la academia y una institucionalidad por parte de la gobernación y la presidencia en un programa integral. El Bajo Cauca tiene 6 municipios, recordemos, está Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza. Hoy tenemos más de 4.000 hombres del ejército y la policía en este territorio, pero la presencia de la fiscalía solo se da de lunes a viernes. Se captura a alguien y hay que trasladarlo a uno de los 6 municipios el fin de semana, en este caso que fue puente. Entonces, si alguien se captura en Tarazá y la fiscalía está funcionando en Nechí, tiene que pasar por todo el corazón del Bajo Cauca para poder iniciar su proceso. Nosotros tenemos un grave problema en el Bajo Cauca, y es que la clase productiva del departamento no está haciendo y generando clase media por el problema de Hidroituango. Nadie quiere invertir en el Bajo Cauca. Ahí hay una postura muy clara. Tenemos que llevar al sector privado para que invierta con la seguridad integral, lógico, del ejército, la policía, pero detrás también una Secretaría de Salud, de Educación y un sector privado que nos tiene que acompañar. Sin el sector privado y la academia es imposible recuperar el Bajo Cauca. Bien, pero entonces usted nos habla de ese importante ejercicio que tiene que hacerse en distintos niveles, candidato. Pero volvamos a la PEPA, volvamos a la seguridad. ¿Cómo se le puede responder a un viajero que sale de Caucasia, que viene a Medellín y que desde que arranca de Caucasia le dicen no pare su vehículo? ¿Usted cómo le va a garantizar a esa persona que a lo largo del trayecto, cruzando por los municipios que usted ha mencionado, no va a ocurrir ninguna sorpresa y que al contrario, si se pincha, si se vara, lo que va a encontrar es un campesino que le ayude y no uno de estos delincuentes que lo asuste? Autoridad es fundamental. Ya estamos hablando de un tema de fuerza, de presencia. Es el paso de la vía que va de Caucasia a Cáceres, a Tarazá, Puerto Valdivia, para subir a Valdivia. Ese es un escenario que siempre ha sido difícil para el territorio, que es el lejano norte y el Bajo Cauca. Hay autoridad, presencia, tecnología, cámaras y sobre todo un capital humano del ejército y la policía motivado. Muy bien, candidato Juan Camilo. 28. Bueno, cuéntenos sobre 3 obras de infraestructura que puede dejarle usted al departamento como legado de su gestión. ¿Cuáles ha planteado? Bueno, la primera es continuar y terminar el ferrocarril de Antioquia en lo que tiene que ver con su primera etapa, entre Barbosa y Caldas. Segundo, me la voy a jugar toda por Puerto Antioquia. Tercero, voy a una vía competitiva entre el norte, especialmente entre el municipio de San Pedro de los Milagros con el corregimiento de San Cristóbal, que hace parte de Medellín, y conectarlo con el occidente antioqueño. Y no vamos a terminarla, pero sí vamos a revivir un sueño de todos los antioqueños y de los latinoamericanos, que es unir los continentes vía Chigorodó, Masailadas, pasando por el Chocó y llegando al tapón del Darién. Son 82 kilómetros que se podrían construir de una línea férrea para poder unir las Américas. De manera que esas obras de infraestructura, más el trabajo con la red secundaria, con la red terciaria, lo que se conoce como placahuella, mejorar más de 1.300 kilómetros que conectan las veredas con las cabeceras municipales, serán una prioridad de nuestra gobernación. ¿Con qué plata? Porque el gobierno nacional dice que está quebrado y el gobierno local se está viendo a cuentagotas para solucionar algunos temas locales. ¿Con qué plata? ¿Con qué recursos? Bueno, Juan Camilo Restrepo y un gobernador de Antioquia tiene que ser un gran articulador como es el liderazgo del siglo XXI, lo público y lo privado. Con lo público, por supuesto, con el gobierno nacional, por supuesto, con los municipios, pero muy importante, con el sector privado, vía contratos de concesión, vía alianzas público-privada, será la manera como nosotros garantizaremos el cierre financiero y, por supuesto, atraer recursos de inversión extranjera. Muchas gracias, candidato. Estamos a esta hora en directo por las frecuencias de Caracol Radio y la W en Medellín.
Estamos también en directo por Telemedellín, que está transmitiendo este debate para toda la ciudad capital del departamento de Antioquia. Y también usted nos puede escuchar y ver a través del Facebook Live de Caracol Radio y la W, así como nuestras páginas web. Candidato Iván Mauricio Pérez, es su turno. Escoja un número, por favor. La pregunta 5. La pregunta número 5. ¿Usted finalmente reconocerá a Belén de Bajirá como un territorio del departamento del Chocó o continuará dando la pelea ante las autoridades del orden nacional y ante todas las instancias posibles para que Belén del Bajirá sea antioqueño? Yo hice parte del gobierno de Compromiso Ciudadano entre el 2012 y el 2015. A nosotros nos correspondió hacer los estudios juiciosos de delimitación de la zona y de dónde pertenecía Belén de Bajirá. Yo soy un convencido de que Belén de Bajirá pertenece a Antioquia. Yo creo que esa discusión hay que darla desde la institucionalidad, sin agraviar. Nosotros tenemos que defender el territorio, por supuesto, antioqueño, pero con mucho respeto por la gente del Chocó y por sus instituciones. Yo voy a continuar en esa discusión, pero con todo el respeto, con toda la altura y con todos los argumentos técnicos que sé que los tenemos y en las instituciones respectivas. Privilegio el diálogo, privilegio el respeto. Nosotros no podemos seguir que por cualquier motivo nos vamos a polarizar en Colombia, en este territorio. Ese es territorio colombiano, lo repito, soy un convencido de que es territorio antioqueño y seguiremos dando la discusión dentro de la institucionalidad. Bueno, pero ¿cuáles son entonces esos caminos que le quedan? Porque pues, se han dado ya varias decisiones al orden nacional o en el orden nacional que precisamente han señalado a Belén de Bajirá como un territorio del Chocó. Es decir, hoy, por ejemplo, podríamos señalar que es territorio chocoano. ¿Cuáles serían esos caminos a seguir desde su gobernación para cambiar esa situación? Queda un camino, se han recorrido muchos caminos, se ha discutido con el IGAC, se ha discutido con las diferentes instancias y queda un camino que es el Congreso de la República, porque es el camino legal, o sea, eso es lo que dice la institucionalidad, no nos lo estamos inventando nosotros. Yo sé que la discusión todavía sigue, ahora en época de elecciones sí que está álgida, porque entonces los votos de qué lado están o cómo están las cosas, pero yo creo que lo que nos debería importar mucho más que eso es la desigualdad que están las personas allí y las carencias que tienen. Bueno, candidato Aníbal Gaviria. Número 11. Bueno, ¿usted considera que los pliegos tipo son inconvenientes para garantizar celeridad y buen destino de los recursos, de los proyectos regionales, teniendo en cuenta la queja sistemática de los gobernadores en gobiernos anteriores que dicen que están agobiados, están cansados con estos pliegos tipo y que debería pensarse en las regiones, focalizar las iniciativas? Yo creo que en materia de contratación pública nosotros tenemos que tener una rigidez muy fuerte para evitar que de cualquier manera pueda dirigirse esa contratación. Y lo que vamos a buscar es a través de la Feria de la Transparencia, pero a través de los mecanismos de búsqueda de que todos los contratos se hagan por contratación pública y no tenga ninguna posibilidad de avanzar en pliegos dirigidos, en pliegos con de alguna manera preferencia hacia alguna de las posibles instituciones que va a contratar o a licitar. Entonces, en forma clara y contundente, a través de un diseño de los pliegos para que no tenga ninguna posibilidad de facilitar o de estimular que alguno de los contratantes sea privilegiado o se le facilite ganar esa licitación, avanzaremos para que no se produzca ninguna preferencia o direccionamiento. Pero puntualmente sobre eso, candidato, la crítica que se ha escuchado desde algunos gremios que agrupan a los alcaldes, a los gobernadores, es que hacer los pliegos tipo desde Bogotá le va a quitar margen de maniobra en las distintas regiones del país a los gobernantes. ¿Usted concuerda con esa perspectiva, que organicen los pliegos de las licitaciones, de las convocatorias desde Colombia Compra Eficiente, desde Bogotá, va en contravía de los intereses de los departamentos? Yo soy un convencido de los temas de autonomía
pero no soy un hombre fanático de una u otra posición. Es decir, si los pliegos tipos nos otorgan la tranquilidad, nos otorgan la autonomía, la transparencia, vamos a asumirlos. Pero si no nos dan esa transparencia, pues buscaremos el camino de concertar y modificar. Pero lo principal es la transparencia, no si la contratación viene de la Nación o del departamento. Bueno, este escenario que hemos planteado aquí de conversación y de debate, pues está alrededor de los porqués o de los cómo los candidatos a la gobernación, los más opcionados, van a ejecutar sus proyectos de gobierno, sus programas de gobierno. Pero también estamos bajo la sombrilla de algunos socios estratégicos y la Universidad Pontificia Bolivariana nos ha solicitado hacerles a todos los candidatos una pregunta. ¿Usted que tiene claro quién sigue, quién tocaría? Sigue Andrés Guerra. Muy bien, lo tiene claro. La pregunta sería, de la UPB, Antioquia es un conjunto de subregiones diversas y asimétricas en el desarrollo, el bienestar y la democracia. La Antioquia chocuana, la ribereña, la montañera y la caribeña se conjugan en un territorio rico en minerales, agroindustria, multiculturalismo y biodiversidad. ¿De qué forma, puntualmente, se podrían implementar proyectos de desarrollo económico, social y educativo pertinentes para cada subregión que generen empleo y a su vez tejido social a través de la cultura de la legalidad? Mabel, excelente pregunta. Nosotros tenemos que estructurarnos sobre exportación de bienes y servicios. Primero, ahí hay una posibilidad enorme con el sector privado y la academia de poder mostrarle al mundo cuál es la capacidad de los antioqueños para producir. Segundo, el turismo, fundamental. Hoy están llegando más de 800.000 turistas a Antioquia. Proponemos el Instituto de Turismo de Antioquia, sacarlo de la Secretaría de Productividad y poner un Instituto de Turismo de Antioquia con las 12 maravillas de Antioquia. En esas 12 maravillas de Antioquia podemos tener la línea gastronómica de las plazas de mercado del área metropolitana. Planteo el túnel del puente de Occidente, iluminarlo, ponerle balcones en cada uno de la margen izquierda y margen derecha del río Cauca para que el extranjero llegue hasta allí y sienta lo que es estar al lado del río Cauca con un puente que ya cumple más de 124 años. Bienes y servicios, turismo y un principio básico de nuestra economía, tener la capacidad de presentarle al mundo con el sistema portuario una posibilidad enorme de abrir la ventana de nuevos productos y de valor agregado desde nuestro escenario y nuestro territorio. Candidato Juan Camilo Restrepo, la misma pregunta. Antioquia no puede seguir siendo el 7º departamento más desigual de Colombia. Es por eso que le apostamos a los desarrollos territoriales integrales, de la mano de las vocaciones y las fortalezas que tienen nuestras subregiones. Nos vamos a concentrar en 3 actividades fundamentalmente. La una, lo que tiene que ver con la agricultura, con una estrategia muy parecida a lo que se estipuló en el país Perú, que se conoce como PLIN. El campo antioqueño tiene que ser productivo, tiene que tener una buena logística, tiene que ir de la mano de la innovación, la ciencia y la tecnología y fortalecer los mercados internacionales que tiene nuestro comercio exterior. Segunda actividad, la minería. Antioquia tiene 2 delegaciones, la delegación de la titulación y la delegación de la fiscalización. Las vamos a fortalecer, pero a partir del 1 de enero le vamos a solicitar al presidente Duque que nos entregue la posibilidad de realizar procesos de formalización en nuestro territorio. No me gusta que las mineras estén comprando encuestas. Me gusta una minería bien hecha, socialmente responsable y acorde al medio ambiente. Y una tercera actividad que vamos a fortalecer en nuestro departamento, que es el turismo, nuestras grandes fortalezas y nuestra biodiversidad de la mano de un turismo bien planeado y por supuesto un turismo bien promocionado. Perfecto, es su turno, candidato. La pregunta lo dice, nosotros somos un territorio con mucha diversidad y esa diversidad tiene que ser riqueza. Y para que sea riqueza nos tenemos que reconocer, tenemos que tener un sueño colectivo. Una sociedad se construye entre todos. Miren, el 66% de los antioqueños y antioqueñas piensa que es más importante el bien individual que el bien común. Y si uno se va a unos territorios
con las mayores desigualdades, que es el principal problema que nos debería indignar desde el punto ético y moral, pero también práctico, y uno se va a esos territorios como Urabá o como el Bajo Cauca, ese porcentaje sube al 73 y al 77%. Personas que piensan que es mucho más importante el bien individual que el bien común. Nosotros tenemos que construir un sueño colectivo, nosotros tenemos que reconocernos, a nosotros nos tiene que indignar profundamente las desigualdades de este departamento. Este es uno de los países más desiguales del mundo y Antioquia es uno de los departamentos más desiguales de Colombia y eso no puede ser permitido. Un punto fundamental para recuperar la confianza, lo que tenemos es que recuperar la confianza en la institucionalidad, en lo público, en la posibilidad de construir una sociedad para todos y es la lucha contra la corrupción. La corrupción nos roba las oportunidades, la corrupción nos roba los recursos, la corrupción nos roba la esperanza. Así, combatiendo la corrupción, es que empezamos con una cultura de la legalidad. Candidato Aníbal Gaviria. En los próximos 4 años, Antioquia va a tener una gran revolución en materia de infraestructura. Estamos hablando de las 4Gs, estamos hablando de los puertos de Urabá y el Magdalena, estamos hablando de la puesta en funcionamiento de Hidroituango. Lo que tenemos que hacer en los próximos 4 años y hacia el futuro es aprovechar ese gran momento de Antioquia, pero sacarle toda la potencialidad, conectar esas vías de 4G con vías secundarias y con vías terciarias placarhuellas para que el desarrollo pueda irrigarse en todo el departamento. Y ya unas propuestas concretas y específicas es Agro 4.0, o sea, la diversificación y la tecnología del campo, para que podamos tener menos costos y mayor rentabilidad del campesino. La cuarta revolución industrial, fundamentalmente en el área metropolitana de Medellín, pero también avanzando en la diversificación de economías en los municipios. Podemos tener en los municipios no solamente el Agro 4.0, sino que también podemos tener servicios por ejemplo, como ingeniería de software o call center en regiones como Urabá, el Oriente, el Occidente, Magdalena Medio, el Bajo Cauca, Caucasia. En estas, digamos, centros subregionales, también ciudadelas empresariales y de innovación para generar la posibilidad de empleos diferentes y diversos en las regiones. Y adicionalmente la Secretaría de Turismo y el clúster de eventos en Medellín y el Valle de Aburrá. Muy bien. Candidato Mauricio Tobón. Mientras Antioquia siga creciendo a tasas del 3, 3.5, 3.8, no va a tener posibilidades de cambiar las condiciones de desigualdad que existen en todas las subregiones del departamento. Voy a ser el gobernador que se concentrará en el crecimiento económico de Antioquia y para esto me voy a concentrar en 3 sectores: turismo, agricultura de oferta exportable y desarrollo de infraestructura. Para que esto sea una realidad voy a enfocarme muy fuerte en la educación, en la seguridad, en la infraestructura y en el orden del territorio. En infraestructura voy a ser el gerente de las 4G para que esos 13 billones de pesos que se tienen invertidos en ellas sean una realidad rápidamente, corrigiendo las fallas que se tienen en las conectividades del túnel del Toyo y del desarrollo del intercambio vial de Primavera. Voy a trabajar muy fuerte para que el ferrocarril de Antioquia sea una realidad y para que el puerto de Urabá lo podamos sacar adelante con una iniciativa muy importante: conectar a Medellín con Bogotá en 4 horas y media a través de vías del NUS, Caracolí, Puerto Nare y Ruta del Sol 2. Voy a trabajar muy fuerte para que la oferta exportable de agricultura en banano, plátano, café, floricultura, cacao, caucho, cítricos y aguacatejas sea una gran posibilidad de desarrollo para el campo y llevar igualdad y posibilidades a todos. Voy a trabajar para que haya más educación superior en Antioquia, para que haya más gente educada para poder atender estos 3 sectores de la economía y combatir para llevar a cero la desnutrición infantil en el departamento de Antioquia, que es del 4.5%. Muchas gracias, candidato Mauricio Tobón. Retomamos nuestro listado de las 30 preguntas, nos quedan algunas, así que arrancamos nuevamente aquí a la izquierda con Juan Camilo Restrepo, del Partido Conservador, a quien le pedimos un número entre el 1 y el 30. 28. Número 28. Allá. Ya. Ya, sí, esta ya salió. 5. Ya. Ya. 5, sí, señor. Estoy aquí. También es como una lotería, ¿no? 18. 18. Sí. Listo. Cáceres, Tarazá, Anorí, Valdivia, Ituango. Ya hemos hablado de estos municipios.
están en la línea roja de las autoridades. Se ha hablado incluso de la posibilidad de unas vicealcaldías militares para tratar de superar los temas de seguridad. ¿Cuál es su estrategia, candidato Juan Camilo Restrepo, para llegar a estos municipios y superar este problema? Lo primero es no estigmatizar los territorios, porque son más las gentes buenas que las gentes malas. Nosotros entendemos el concepto de seguridad de manera integral. Un primer escenario que es el preventivo, donde por supuesto el gobernador, este servidor, traerá no solamente el sector privado, sino fortalecerá todas las instituciones de lo público para darle oportunidades a nuestros jóvenes, porque en su gran mayoría, cuando no tienen oportunidades en la educación, en el deporte, en la recreación, son carne de cañón para los grupos al margen de la ley. Un tema preventivo. Segundo, un tema disuasivo. De la mano de trabajo de la tecnología, vamos a instalar un número importante de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial a toda la actividad delictiva y, por supuesto, un componente de combate. Juan Camilo Restrepo cada 8 días hará consejos subregionales de seguridad, trabajará con todas las fuerzas vivas de dicho territorio, trabajará con las empresas de vigilancia y seguridad privada, trabajará con los oficiales y los suboficiales en uso de buen retiro. Por supuesto, le generará la confianza a la ciudadanía para intercambiar información y poder derrotar a estos criminales, porque en dicho territorio y en toda Antioquia se requiere autoridad en lugar de poder para que surja la convivencia en lugar del crimen. Candidato, usted habla de cámaras de vigilancia, usted habla de trabajar de la mano también de la seguridad privada. ¿Hasta dónde esto no es dejar en manos de terceros algo que le corresponde directamente al Estado? Las cámaras de vigilancia pues pueden ser compradas, pero tienen que ser operadas y normalmente esa operación termina tercerizándose. Hablar de seguridad privada, bueno, más en el departamento de Antioquia puede llegar a generar hasta ciertos escalofríos. ¿Esto no es un riesgo? No, a mí no me genera escalofrío. El tema de la seguridad es un tema de todos como Estado. Y en el Estado está la institucionalidad de lo público y de lo privado. Por supuesto, en los temas de tecnología vamos a articular las que pongamos como sector público, pero también vamos a articular y le vamos a pedir al sector privado que podamos intercambiar información y serán coordinadas al más alto nivel y quien le corresponda al mando subregional la información que se registre en dichas cámaras de tecnología. Muchas gracias a quienes nos están escribiendo en las redes sociales, que están conectados con nosotros. Ustedes también pueden compartir sus apreciaciones de este debate, de este contexto de información, del cómo los candidatos van a implementar sus programas de gobierno. Seguimos, es su turno, candidato Iván Mauricio. Gracias, el número 27. A ver. Ay, venga, esta pregunta también es muy importante, como todas las que establecido además por la gente de Antioquia. La gobernación y la alcaldía son dueños del 36% aproximado de la EPS Sabia Salud. Están cuidados intensivos. ¿Qué va a hacer usted con esta entidad? Muchos están pidiendo liquidación ya. Yo voy a continuar con Sabia Salud. La participación de la gobernación va a continuar. Yo creo que es una gran oportunidad para el departamento de Antioquia. Mire, 1.700.000 personas están afiliadas a Sabia Salud y de los 125 municipios que tiene Antioquia, en 58 municipios es la única EPS que llega. Esa es la importancia que tiene Sabia Salud y aproximadamente en 108 municipios llega a Sabia Salud. Nosotros no tenemos que decir si eso tiene que ser público o privado, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Es un problema estructural de Colombia y nosotros lo hemos visto. Hemos visto EPS privadas que han fracasado, sin ánimo de lucro que han fracasado, con ánimo de lucro que han fracasado. Nosotros lo que tenemos que hacer allí es una alianza con Medellín y con la Caja de Compensación Confama para poner a funcionar bien la Sabia Salud, hacer que llegue a los territorios, poder que sea un instrumento que luche contra la corrupción, que pueda hacer la auditoría en los hospitales, que pueda, en vez de generar una sensación de competencia con los otros, generemos un mecanismo de articulación con los demás agentes que están en el sector de salud. Para mí, Sabia Salud es una oportunidad y la vamos a aprovechar. Pero se quejan los usuarios de la atención, se quejan de invertirle más dinero cuando les están debiendo a los hospitales e incluso están pidiendo a gritos la creación o la construcción de hospitales o de otras clínicas de atención. ¿Usted lo va a hacer?
Sabia Salud de la aseguradora. Tenemos el problema de los recursos que ya el gobierno nacional, con el acuerdo de punto final, le va a inyectar unos recursos importantes al sistema y concretamente a Sabia Salud y a la gente que le tiene que pagar Sabia Salud, a las instituciones que le tienen que pagar Sabia Salud. Nosotros, por supuesto, vamos a proteger a Sabia Salud, pero el tema de los hospitales, el tema de la atención, el tema de cómo estamos llegando a los territorios, es muy importante saber el rol de Sabia Salud, y allí tiene que ser con fiscalización, con auditoría, con manejo adecuado de los recursos. Muchas gracias, candidato. Candidato Aníbal Gaviria. La número 23. La número 23. Antioquia es el quinto departamento en el país con el mayor número de hectáreas taladas a nivel nacional. Es el primero en toda la región andina. Estas cifras y estos datos se enmarcan además en medio de un escándalo global que hubo hace pocas semanas cuando se presentaron unos hechos terribles de deforestación en el Amazonas, en la selva amazónica. En el departamento de Antioquia, que tiene una parte muy importante tanto de selva como de bosques, ¿cuál es su estrategia para parar la deforestación, para controlar la deforestación ilegal? Bueno, yo creo que tiene que haber una estrategia integral. Dos de los aspectos más graves para la deforestación en el departamento son los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Y por eso hay que atacar fuertemente esos dos frentes. Los cultivos ilícitos, atacarlos principalmente con la estrategia de sustitución de cultivos y erradicación manual. Y la minería ilegal, formalizando los mineros ancestrales, pero atacando las formas de minería ilegal que están avanzando en el departamento. En segundo lugar, ya la deforestación con frentes, digamos, de frontera ganadera o de frontera agrícola, lo que tenemos que hacer es avanzar en la diversificación y la posibilidad de que el campesino tenga más rentabilidad en sus productos, y por eso tenemos la estrategia de Agro 4.0. Pero adicionalmente vamos a impulsar no solo el impedir o disminuir la presión sobre la deforestación, sino la reforestación. Vamos a reactivar a RIA, la reforestadora integral de Antioquia, para que avance en frentes de reforestación con fines productivos o con fines protectores. Y el programa de protección a los bosques naturales con guardabosques, para que sea también una futuro turístico de aventura, de ecoturismo y de turismo de naturaleza. ¿Pensaría usted, candidato, tal vez en la conformación de algún grupo especial que se dedique a la vigilancia de las zonas de bosque? Porque finalmente aquí usted nos habla de unas estrategias muy importantes en términos de controlar la deforestación, pero alguien es el que tiene que poner la lupa. ¿Quién lo va a hacer? Sí, Juan Pablo, lo que le he mencionado, los temas de deforestación, atacarlos, pero adicionalmente he hablado de la protección de los bosques. Y esa protección de los bosques he mencionado el tema de guardabosques, para que no solo mantengan los bosques actuales, sino para que esos bosques puedan ser fuente de generación de empleo y generación de riqueza a través de los turismos que tienen cada vez más impulso en el mundo, que es turismo de aventura, turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo de deportes extremos, impulsados y cobijados por la Secretaría de Turismo que vamos a crear en la Gobernación de Antioquia. Candidato Mauricio Tobón. La número 26. Y quedan bastantes todavía, no crean que no. Oiga, chequeando los debates, los conversatorios, hay una pregunta recurrente donde casi la mayoría de candidatos pues fallan, no les va bien, no lo tienen tan claro. Volvemos a tirar la moneda. Corregimientos del departamento de Antioquia, ¿cuántos son? 286. ¿Sí, 286? Sí, está. ¿Lo tiene claro y tiene priorizada alguna de esas regiones, de esos corregimientos para volverlos municipio? No convertiré ningún corregimiento de Antioquia en municipio. Yo creo que la sostenibilidad financiera que hoy tiene Antioquia en todas sus regiones es bastante débil. Hay que fortalecerla y no es momento para ir creando municipios. Muchas gracias, candidato. Candidato Andrés Guerra, le toca. 30, Juan. El 30. Queremos saber un poco más sobre quiénes están con usted en campaña, quiénes lo están acompañando en su equipo, pero sobre todo, destáquenos al menos uno de ellos con quien usted
podría decirle en este momento a quienes nos están oyendo, nos están viendo, va a estar en su gabinete? Muy claro. Nixon Perea. Lo conocí en 1989, cuando ingresamos al Atlético Nacional en la 4ª división. Hicimos todo el proceso en las divisiones inferiores. Luego Nixon siguió en el fútbol profesional. Yo terminé mi carrera en la Universidad Bolivariana de Comunicación Social. La amistad perduró. Hoy Nixon es un hombre que salió del Atlético Nacional para acompañar la siembra en noviembre. Fue campeón con la sub-18 a nivel nacional. Y lo que más valoro de un hombre como Nixon es que se ha preparado para buscar una oportunidad. Me encantaría que un hombre de su color sea el gerente de Indeportes. ¿Por qué? Porque tiene claro lo que es las escuelas del deporte, lo que es la formación. Porque el deporte hoy en Antioquia tiene que dejar de ser politizado y buscar la manera para que esto no sea una generación espontánea, sino que el deporte sea un detonante en territorio con una persona que conoce desde su formación lo que es la escuela del deporte, lo que es la educación y lo que es más importante, un hombre que tiene en el escenario del deporte sobre todo mucha credibilidad. Bueno, pero también sabemos de otros temas, candidato, no solo de deporte. Preguntaban uno, Mabel. Perdonen ahí editorializar la pregunta. Bueno, la pregunta general para todos, estamos ya a poco de cerrar este espacio de argumentar el país y quiero preguntarles por financiación y acompañamiento. ¿Quién lo financia a usted? ¿Quién lo está acompañando políticamente? Candidato Juan Camilo Restrepo. Ay, Mabel, por Dios. Yo me propuse pedir el aval del Partido Conservador, me lo dieron, pero me lo intentaron quitar y no pudieron. Y he sido coherente en todo este trabajo. Me acompaña a los conservadores de base, los librepensadores, los menores de 40 años que pueden ver en Juan Camilo, una persona que tiene dicha edad de generar un nuevo liderazgo en el departamento. Yo soy una persona que creo que otros ya tuvieron la oportunidad de gobernar. ¿Por qué no nos dan la oportunidad para demostrar que sí se pueden hacer? Abrir el espacio a nuevas generaciones. Eso es Juan Camilo Restrepo, la muestra de que en Antioquia hay gente limpia, transparente, honesta, que me he hecho a pulso para ejercer un liderazgo donde mi hoja de vida, que es el patrimonio más importante, está para el escrutinio de todos los antioqueños. Voy hasta el 27 de octubre, vamos a ganar la gobernación a nombre del Partido Conservador por dentro de las instituciones, demostrar de que sí se puede. No me voy a unir a ningún candidato. Unos querían que me fuera para donde el doctor Gaviria, otros que me fuera para donde el doctor Guerra. No, voy firme hasta el 27 y voy a mostrar un nuevo liderazgo en el departamento de Antioquia. ¿Quién me financia? Recursos propios. No, deme dos nombres. Pues, mi señora Paula Andrea me prestó 40 millones de pesos, mi padre me prestó 60 millones de pesos, yo tenía 140 guardados en el banco y estoy esperando que una entidad financiera me preste 100 para el resto de la campaña. Esa ha sido mi campaña. Iván Mauricio Pérez, la misma pregunta. Bueno, yo soy el candidato de Compromiso Ciudadano, Movimiento Cívico Independiente. Yo me inscribí por firmas, recogimos 111.825 firmas. Por supuesto que la figura más representativa de Compromiso Ciudadano ha sido Sergio Fajardo. Somos un movimiento que lleva ya 20 años en política. Hemos gobernado 2 veces Medellín y una vez Antioquia con destacadísimos resultados. Yo represento a toda esta gente que piensa que la transparencia, que la lucha contra la corrupción, que la educación son el motor de la transformación y que tenemos que superar las desigualdades en toda Antioquia. Yo pedí un préstamo a Bancolombia, me lo desembolsaron, 150 millones de pesos. Tengo recursos de familiares, un hermano mío me prestó unos recursos, personas cercanas al movimiento me han prestado recursos, María Eugenia Escobar, Santiago Londoño me han prestado recursos, y es una campaña muy precaria. Yo lo tengo que decir, solicitamos el anticipo al Consejo Nacional Electoral y esta es la fecha que no lo han hecho. Yo creo que la democracia necesita fortalecerse a través del apoyo a candidaturas independientes como la nuestra, a personas que representamos esa independencia, que estamos lejanos de los partidos políticos y que
creemos en una forma diferente de hacer política. Ha sido difícil, pero tenemos el entusiasmo, el fuego interno de que queremos cambiar esta sociedad, de que podemos cambiarla, que tenemos que luchar contra la corrupción y tenemos que llevar las oportunidades a los territorios. Recuerden que están siendo grabados todos los candidatos, que nos están mostrando sobre la mesa sus cuentas claras. Ellos nos están diciendo quiénes los acompañan y quiénes lo financian. Esto está en grabación. Doctor Aníbal Gaviria. No, y así no estuviera en grabación, es que uno siempre tiene que hablar con la verdad, grabado o no grabado. Primero que todo, la financiación de las campañas es uno de los problemas más graves, no de Antioquia, sino de Colombia. Tenemos que cambiar la financiación de las campañas. Yo como gobernador de Antioquia voy a impulsar con la Federación de Gobernadores un proyecto de ley con la bancada de Antioquia para que se cambie una financiación que hoy es un engendro porque tiene parte pública y privada y eso permite que muchos privados ingresen por la parte de atrás a las campañas. Nuestra financiación se está haciendo fundamentalmente con dos frentes, el frente de donaciones y el frente de un crédito bancario. Y además, lo dije ahora y lo reitero, somos la única campaña hasta el momento que yo conozca en Colombia que hemos dicho que los dineros de reposición que vamos a recibir después de saldar la cuenta con el banco del crédito bancario, vamos a destinarlos a 10 instituciones sin ánimo de lucro para tener total independencia sobre los donantes de la campaña. Y lo que tenemos que buscar hacia el futuro en Colombia es una financiación pública que haga que sea imposible que cualquier privado financie por encima o por debajo las campañas políticas. Como se hace campaña, así se hace gobierno. Estamos haciendo una campaña transparente para garantizar un gobierno transparente e independiente. Candidato Mauricio Tobón. Juan Pablo, nuestra campaña la blindamos desde el principio evitando recursos de financiación para ella de distribuidores de la fábrica de licores, de contratistas de obras públicas del departamento de Antioquia, de proveedores de los alimentos escolares de los niños en los rincones diferentes del departamento de Antioquia, y no hay un solo peso de un contratista del departamento de Antioquia ni de un contratista público que venga de otras partes del país, porque recientemente están viniendo desde Bogotá y desde otras regiones a poner plata en las campañas de los candidatos para Antioquia con expectativa de obtener obras públicas a futuro. Quiero decirle de mi parte que mi campaña se ha financiado con créditos familiares. Les voy a decir a ustedes algo que les tiene que dar confianza. A mí me prestó plata la suegra y eso ya es un símbolo de confianza. Tengo recursos prestados de mis hermanos, de mis padres, y hay dos compañías que han aportado recursos a esta a esta campaña. La firma Sumimedical me donó 20 millones de pesos, la firma Megaproyectos me donó 20 millones de pesos, y ahí cierra el aporte que han hecho privados a esta campaña. Es muy importante lo que mencionaba el candidato Iván Mauricio Pérez. Es increíble que a esta hora de la campaña, a 10, 11 días de elecciones, no haya llegado el anticipo del Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral. Es lo más vergonzoso que yo haya visto en la política de este país. Y aún así, seguimos esperando el anticipo del Estado para la financiación de la campaña política en Antioquia. Muy bien, candidato Guerra. Esto necesita planificación. Esto es una empresa y es una empresa pública. Por eso hace 4 años aspiré a la gobernación y tenía muy claro que teníamos que planificar desde 48 meses antes la campaña en lo financiero. Eso da orden. Por eso solicité un préstamo al Banco de Occidente por 1.500 millones de pesos desembolsados. Hay que decir que la totalidad del recurso para una campaña de la gobernación es de 4.200 millones. Solicité 1.500 millones de pesos para la publicidad, para mi presencia en los municipios. Es que llegar a los 125 municipios de Antioquia es una tarea bravísima. Son 63.612 kilómetros. No es en 16 comunas y 5 corregimientos donde se saca un gobernador de Antioquia. Hay que llegar al territorio. Primero, el préstamo del Banco de Occidente, que allí está. Hace 8 días en el periódico El Colombiano presenté mi hoja de vida y presenté mi declaración de renta. Primero, Banco de Occidente, 1.500 millones de préstamo. Segundo, me han hecho préstamos sobre todo desde el recurso de las pymes para poder hacer la campaña, 200 millones de pesos. Sector privado que está y es emergente en Antioquia, que le han creído a la siembra. Y por último, recursos propios.
Muchas gracias, candidato. A esta hora somos segunda tendencia en Twitter en la ciudad de Medellín, numeral Argumentando País, que es el hashtag que tenemos acompañando esta conversación con los candidatos. Nos vamos con una última pregunta y es de otra de las organizaciones que respalda y apoya esta conversación que se hace sobre ideas, sobre argumentos y sobre las propuestas de los candidatos. Se trata de la Fundación Éxito, que nos pide que le hagamos a los candidatos esta pregunta para que cada uno nos dé su perspectiva. Vamos a invertir el orden y arrancaremos con usted, candidato Guerra, para la respuesta. El hambre, el bajo peso al nacer, el agua insalubre, los embarazos adolescentes, el poco acceso a servicios de salud dan como resultado que 1 de cada 9 niños menores de 5 años padezca desnutrición crónica en Colombia, un mal silencioso que afecta su crecimiento y su desarrollo cognitivo. Muchos de estos niños son los que habitan grandes ciudades del país como Medellín o un gran departamento como es el departamento de Antioquia. Candidato, ¿cuál es su propuesta para desterrar la desnutrición crónica en el departamento? Es muy diferente hablar de Medellín en la desnutrición y del área metropolitana al tema de las otras 8 subregiones. Esa generalización no cabe en el tema de la desnutrición. En Medellín y en el área metropolitana hay altos niveles de nutrición. El tema más grave nuestro es la ruralidad. Por eso el PAE tiene que ser un principio básico de un programa que vengo insistiendo, debe concentrarse nuevamente en tener un gerente departamental y no descentralizarlo a los 125 municipios. El PAE en los últimos 4 años se descentralizó para que cada alcalde maneje el tema de la nutrición infantil. No puede ocurrir, primero. Segundo, propondré un hombre del sector privado para que venga a administrar desde la gobernación de Antioquia el programa de alimentación escolar. Segundo, nosotros no podemos hablar solo de 180 días de alimentación para nuestros niños. Entonces, ¿qué pasa en los otros 100 y pico de días que nos quedan en el tema del año? Proponemos que los 365 días del año, con la ayuda del sector privado y de la nación, la gobernación, podamos alimentar a todos los niños en el proceso. Y por último, vamos a crear el SAT, el sistema de alertas tempranas, el tema de nutrición que no existe en el departamento. Candidato Restrepo. De allá para acá lo hacemos, Sí, ¿no? de para acá. Entonces le toca a Mauricio Tobón. Bueno, perfecto. Como lo mencionaba anteriormente, hoy en Antioquia aproximadamente el 21% de los embarazos de este departamento son de menores de edad. Y la desnutrición en el departamento, según ese dato que tenemos de la Fundación Éxito, es de aproximadamente el 10% del departamento de Antioquia. Esto quiere decir que tenemos niños pobres teniendo niños más pobres y con desnutrición. Si nosotros no rompemos ese círculo virtuoso de pobreza en Antioquia, nosotros no vamos a poder superar las condiciones de desigualdad e inequidad en Antioquia. Por eso voy a sumar al sector privado, voy a sumar a toda la institucionalidad del departamento de Antioquia para que trabajemos muy fuerte para evitar el embarazo de menores de edad y de adolescentes en el departamento de Antioquia. Y una gran apuesta, este departamento en el 2023 tiene que llegar casi a 0 la desnutrición infantil en el departamento. Nosotros no nos podemos dar ese privilegio de poder tener niños de primera categoría, bilingües, con acceso y posibilidades a educación de calidad, y niños de quinta categoría con desnutrición crónica y sin acceder a las mejores condiciones de educación. Esa va a ser la gran batalla, y le voy a proponer a Antioquia un plan de 20 años en la lucha contra la desnutrición infantil, contra la educación de baja calidad, y que le permita a los niños de este departamento en el 2040 tener unas condiciones diferentes que cambien a Antioquia, que tengamos de verdad niños para el futuro y jóvenes y hombres de progreso. Candidato Aníbal Gaviria. Ya nosotros la semilla la pusimos en los gobiernos de Antioquia con Maná, Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia. Y esa herramienta la vamos a repotenciar. Cuando mi hermano Guillermo creó a Maná, más de 100 niños morían en Antioquia por desnutrición, algo que a muchos les parece hoy increíble en nuestro departamento. Y miles de niños crecían con desnutrición. Con Maná nosotros llegamos a tener primero
los primeros meses sin muertes por desnutrición en Antioquia. Y eso vamos a hacer en el próximo gobierno en forma contundente, atacar la desnutrición a través de la reactivación y la potenciación del programa Maná, Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, en una forma integral. Porque tenemos claro que el problema más grave de Antioquia es la desigualdad, y la desigualdad arranca desde el hambre en el vientre materno y posteriormente el hambre en los primeros 5 años de vida del niño, que es cuando le crece el cerebro. Y eso vamos a ampliarlo, el programa de Maná, para que también continúe apoyando el programa de alimentación escolar, para que vaya en todo el rango de edad en el cual el niño necesita la mejor alimentación. Casualmente, trabajamos en nuestro gobierno en llave con la Fundación Éxito y vamos a trabajar nuevamente con la Fundación Éxito y con las otras fundaciones en apoyo a la niñez contra la desnutrición como una primera prioridad contra la desigualdad. Desnutrición, la pregunta que hacemos para el cierre de este Argumentando País. ¿Qué dice usted, candidato Iván Mauricio Pérez? Mi propuesta de gobierno se llama Antioquia supera las desigualdades con desarrollo sostenible. Y en el corazón de esa propuesta está llevar las oportunidades a los territorios y desarrollar, por supuesto, las capacidades de las personas, nuestro talento, que es la mayor riqueza. Colombia se ha hecho un reto, se ha propuesto un reto, y es superar la desnutrición crónica del 2030. Tenemos aproximadamente el 10.8% de los niños y niñas con desnutrición crónica. En los primeros 1000 días de vida el 85% de las conexiones neuronales se realizan en los cerebros de los niños y las niñas. Lo primero que tenemos que hacer es esos 1000 días que va a pasar. Promover la lactancia materna. Eso es muy importante porque tenemos barreras culturales. Yo sé también, porque he hablado con madres, que a veces eso es un problema físico, ¿cierto? Pero culturalmente tenemos un problema ahí con la lactancia materna, la tenemos que promover. Los centros de recuperación infantil, aquí en Antioquia los acabaron, quedan 2, creo que uno en Mutatá y el otro en Medellín. Era donde llegaban los niños con alto grado de desnutrición y los atendíamos. Pues tenemos que volverlos a recuperar porque ahí está el futuro de Colombia. Y por supuesto una articulación con Maná, con Buen Comienzo, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, identificando cada niño y cada niña para llevarlos a un buen término, en ese término de los 1000. Y finalmente, Juan Camilo Restrepo, del Partido Conservador. En el año 2018 murieron en Antioquia 5 niños por desnutrición. Eso nosotros no lo vamos a permitir durante los próximos 4 años. Vamos a actualizar el perfil nutricional de nuestro departamento y donde lo vamos a aplicar de la mano del programa que se conoce como PAE. Pero el PAE no son los 365 días del año, de manera que lo vamos a complementar con el programa Maná, para que durante todo el año nuestros niños, nuestras niñas tengan ese complemento alimentario de la mejor manera. Vamos a fortalecer lo que se conoce como los vigías de la salud, donde en todas las veredas, en todos los corregimientos, hagamos pedagogía y le enseñemos a nuestros habitantes en cocinar sus alimentos, en tener una adecuada alimentación. Esta es una sociedad que no sabe cómo comer. De manera que vamos a fortalecer la vigía de la salud desde el punto de vista presupuestal. Garantizaremos el programa Buen Comienzo, donde las 11 instituciones que tienen que ver con el departamento se inviertan 50.000 millones de pesos al año. Y para terminar, voy a pedirle a las grandes superficies, qué bueno que el Éxito haga esta pregunta, la central mayorista, la minorista, las centrales de mercado en las subregiones, para que aquel alimento que no se venda no se tire a la basura, a la caneca, que lo que sobre de estos perecederos se pueda llegar a las comunidades y a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias, candidato. Nos quedan muy pocos minutos. Les recordamos que a las 10 de la mañana arrancamos el debate con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Pero rápidamente nos vamos a ir con un cierre. 30 segundos de cada uno de los candidatos para que le diga a la asistencia aquí en la UPB, a quienes nos están oyendo a través de las frecuencias de Caracol Radio y de la W Radio, a quienes nos están siguiendo a través de Telemedellín, quienes nos siguen también a través de los medios virtuales, ¿por qué votar por su propuesta? ¿Por qué votar por cada uno de ustedes a la gobernación de Medellín? Mauricio Tobón. Soy Mauricio Tobón, candidato independiente para la gobernación de Antioquia.
no represento ningún partido político, no represento a ningún viejo jefe político, no soy la cuota de ningún contratista, soy la cuota de la independencia, de los ciudadanos que están cansados de ver cómo se malgastan los recursos públicos, de los ciudadanos que ya están hartos de ver cómo la corrupción se carcome este país y este departamento. Por eso estoy convirtiendo esta gran posibilidad en esperanza para toda Antioquia. Los invito a votar por Mauricio Tobón este próximo 27 de octubre, candidato independiente a la gobernación. Candidato Aníbal Gaviria. Nuestra candidatura es una candidatura que impulsa el liderazgo colectivo de Antioquia. Nosotros buscamos unir, no dividir. Creemos que los antioqueños están cansados de la polarización y de la división. Por eso estamos invitando a todos los antioqueños y antioqueñas a que en los próximos 4 años construyamos una visión conjunta, un propósito para todos los antioqueños, un propósito común. Vamos a hacer la más grande convocatoria en el año 2020 para que ese propósito común al 2030, con visión al 2040, una a todas las fortalezas de los antioqueños en torno a unos objetivos comunes para lograrlos en conjunto. Candidato, muchas gracias. Iván Mauricio Pérez. Antioquia es un territorio muy diverso, muy rico, con muchas posibilidades, pero tremendamente desigual por sus regiones. Eso nos tiene que indignar y eso es un problema ético, moral, pero también práctico. Nosotros nos proponemos superarlo a través de la educación, el empleo, el emprendimiento y el encuentro como territorio, que tengamos un sueño común. Pero lo más importante es, fíjense por quién votan. La corrupción nos roba la esperanza, las oportunidades, los recursos. Fíjense con quién están, fíjense con quién han acompañado, con quién han estado, para que superemos la corrupción como el peor mal de nosotros. Juan Camilo Restrepo. Antioquia el próximo 27 de octubre tendrá 2 opciones para escoger: o el pasado, la oscuridad, quienes ya tuvieron la oportunidad de gobernar, o el presente y el futuro de nuevos liderazgos en este departamento, que son ustedes, que somos lo que nosotros representamos. Vamos a recuperarle al departamento de Antioquia la institucionalidad, recomponer las relaciones entre EPM y el departamento. Vamos a trabajar por recuperarle la transparencia y la confianza en lo público y, por supuesto, recuperarle la seguridad y los valores y principios de nuestra sociedad antioqueña. Finalmente, Andrés Guerra, 30 segundos. A Mabel, a Juan, a la Bolivariana, a ustedes, soy un hombre profundamente feliz. Volví a hacer una campaña con los temas superiores, exalto la presencia de todos mis compañeros. No quiero ser un gobernador importante, quiero ser un gobernador útil. Me he preparado para ello, he aprendido a escuchar, a entender, a aprender Antioquia y aquí estoy, con la tranquilidad enorme del deber cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. En instantes estaremos aquí con este Argumentando País de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Gracias, señores candidatos, por este debate con altura, argumentativo para toda esta audiencia, y gracias a nuestros socios y aliados estratégicos por invitarnos a esta casa. Volvemos en 5 minutos, en 10 minutos con el debate y los alcaldes. Un cafecito y volvemos.